Experimento Vida Estoica, día 16. Hoy sigo en Stand Up Program, es el día número 2, sin contar el día 0, que es el día que llegan. Y en este día me he visto a mí mismo contenido en muchas ocasiones en las que normalmente añado un comentario que no tiene valor alguno. Y creo, como bien decían en el estoicismo, el trabajo de una persona recta y comprometida con la filosofía estoica es un trabajo de observación, de no dejarse guiar por las meras apariencias, de ser prudente. Y creo que yo ahora mismo me veo hoy, en 2019, y me veo hace 4 años que era un volcán emocional que explotaba cada 2x3, y me doy cuenta de cuánto se puede reprogramar la mente y las emociones. Como decía Epicteto, no puedes controlar aquello que no depende de ti, pero sí lo que depende de ti. Y las emociones, aunque parezca que no, dependen de nosotros. Cómo reaccionamos a ello, pero al final es simplemente darnos cuenta de lo que nos rodea y cómo lo que nos rodea nos golpea incesantemente y cómo nosotros una y otra vez burdamente reaccionamos a ello sin control alguno, porque nunca hemos hecho hacia atrás. No voy a tirar mucho porque si no me voy a caer a la piscina, porque nunca nos echamos hacia atrás y logramos ver la situación como si no fuera con nosotros, porque en realidad la situación no viene con nosotros. Si alguien te ataca, una persona te está atacando. Si alguien te lanza una injuria, esa persona te está lanzando la injuria. Si algo sale mal, algo ha salido mal. Si has llegado tarde, has llegado tarde. Si has fracasado, has fracasado. Si alguien tiene una enfermedad, tiene una enfermedad. Si alguien muere, alguien muere. Si no sabes, no sabes. ¿Y qué quiere decir esto? Que es la etiqueta que le ponemos a lo que vivimos, lo que hace que nosotros acabemos manipulados emocionalmente por esa propia etiqueta, por ese propio suceso o por esa propia persona. Y creo que cuando realmente ya no solo lo entiendes, porque hay diferentes fases, ¿no? Entenderlo, interiorizarlo, vivirlo y practicarlo, ¿no? Cuando realmente empiezas a interiorizarlo y luego a practicarlo, aunque sea un poco, te das cuenta de cómo tu relación contigo mismo y con el entorno cambia. Y eso es lo que cada día me sucede más, y más en estos días donde no tengo entretenimiento. Mi entretenimiento es leer libros de estoicismo, ver vídeos de estoicismo, escuchar podcasts de estoicismo, escribir sobre el estoicismo. Ese es mi entretenimiento en estos 16 días que llevo, y en los próximos 50, incluso aunque esté aquí en Stand Up Program, donde todavía me parece un campo de pruebas más interesante, porque estoy continuamente en acción, tanto con profesores, tanto con equipo y tanto con participantes, en los cuales cuando te descuidas estás criticando, cuando te descuidas estás alabando sin tener por qué, cuando te descuidas estás actuando de una manera que sale de las circunstancias, y en ocasiones pues lo que ocurre es que tú a ti mismo te ves haciendo algo que es impropio de ti. Cualquier persona instruida y recta en la filosofía estoica nunca debe dejarse llevar por las meras apariencias, sino que debe ver la situación como una situación de adversidad en la cual es un regalo. Tanto una crítica, tanto algo que desconoces, tanto una propia mentira como cualquier cosa que llegue a ti. Como decía Marco Aurelio, y creo que esta es una de las cosas que más me han marcado el estoicismo, lo que aparece en el camino se convierte en el camino. Y en el camino aparecen muchísimas cosas cada día, y en lugar de ser algo que rechazamos o que repudiamos, es algo que tenemos que enfrentar de frente sin darle un juicio a lo que ha sucedido ni cómo tú has reaccionado. Esto es algo que no es lo que me ha sucedido en el día de hoy, en el día 16, pero es algo que se crea como fruto de todo lo que he vivido en estos días anteriores y en todos estos casi 3 años de estudiar estoicismo. Y cosas más interesantes que han sucedido es verme a mí mismo no reaccionando continuamente, y ha pasado como 7 u 8 veces sin verlo desde fuera. Y algo más que añadir, y acabo con esto, el que acabamos siendo marionetas manejadas por nosotros mismos, lo cual todavía me deja mucho más perplejo.
Y eso es lo que he aprendido hoy, a no ser una marioneta de tus propios impulsos, porque esa es la peor marioneta. La peor marioneta no es la que está manejada por una persona externa. La peor marioneta es aquella que está guiada y manipulada por sus propios impulsos. Porque si queremos comer, vamos y comemos. Si alguien nos ataca, nosotros vamos y le atacamos. Si alguien no cree en nosotros, vamos y reculamos. Nos rechazamos a nosotros mismos. Y eso es porque estamos dejando que nuestros impulsos nos manipulen. No seamos marionetas de nuestros impulsos. Y por supuesto, no seamos marionetas de nadie más. Soy Isra García y eso es Experimento Vida Estoica.